Estás en Hay Señal, en Radio UBA, y vos sabés que, bueno, este año hay cambio de boletas, la boleta única de papel para las elecciones legislativas del 26 de octubre. Pero ¿qué pasa? Hay una campaña que se llama Nadie Pensó en Nosotros, es por el cambio de boletas, están recaudando fondos para que personas no videntes o que tengan la visión disminuida puedan votar. Pero para hablar de este tema, le agradecemos que esté comunicado con nosotros a Pablo Lecuona, que él es fundador de la ONG Tiflonexos, que es la que lleva a cabo esta campaña. Hola Pablo, Agustín Boteatos y Lucila Estrada de Radio UBA te saludan. ¿Cómo va? Hola, buen día, todo bien acá corriendo para llegar a garantizar que bueno, que quienes tenemos una discapacidad visual podamos votar en igualdad de condiciones. Bueno, Pablo, buenos días. Primero, consultarte algo que preparando la nota se nos presentaba un poco como una curiosidad. ¿Cómo funcionaba antes con el sistema anterior de boletas? Y un poco cómo advierten también ahora de que iban a tener este inconveniente con la boleta única de papel. El tema es así, cuando se votaba con la boleta partidaria, que vos tenías una boleta por cada partido, habían distintas estrategias para que una persona con discapacidad visual pueda votar. Primero, una persona con baja visión, era más fácil reconocer una boleta por el color, por el número grande, por un montón de datos que visualmente alguien que tenía baja visión podía ver. Pero en el caso de personas ciegas, vos tenés distintas estrategias. Por ejemplo, yo entraba con la autoridad de mesa, la autoridad de mesa me decía qué era cada boleta, digo, cada pilita. De esa manera después se retiraba y yo ya sabía que la que quería votar era la quinta pila, la cuarta pila, la tercera, la segunda, no importa. De hecho, en un momento entre 2011 y 2013 se incorporó un sistema de bolsillos en algunos cuartos oscuros, donde las boletas, en vez de estar en una pilita sobre la mesa, estaban en un bolsillo, en unos bolsillos en la pared, y en esos bolsillos se ponía el número de lista en relieve. Entonces, de esa manera también yo necesitaba la lista, no sé, 23, iba y podía ver que el bolsillo que tenía el número 23 era la que tenía las boletas. Entonces había muchas más alternativas. Gente que por ahí iba al local partidario del partido que quisiera votar, se llevaba la boleta y se llevaba el voto hecho. La boleta única, cuando se decide elegir votar con boleta única, el tema de la boleta única es que no permite ninguna estrategia para que una persona ciega pueda votar, porque vos tenés que marcar una casilla en un papel, donde además son muchas columnas angostas. Acá en Ciudad de Buenos Aires son 17 candidatos, o sea, cada espacio de cada candidato son unos 2,5 centímetros de ancho, es muy, muy chiquito, y tenés que marcar la casilla. Sin embargo, existen alternativas que, digamos, en la boleta única se usa en otra parte del mundo, se usa incluso en Argentina, en Santa Fe, hace ya 15 años que se implementó la boleta única. En Mendoza, pero claro, también. ¿qué hizo? En Mendoza, también en Córdoba, pero ¿qué hicieron estas provincias? Sobre todo Santa Fe, que es la mejor experiencia en este sentido. Incorporaron en el proceso electoral, así como incorporaron la boleta única, incorporaron hacer plantillas para que las personas ciegas puedan votar en igualdad de condiciones. ¿Qué son las plantillas? Es una hoja de papel del mismo tamaño que la boleta, exactamente, y con agujeritos que coinciden con las casillas de votación. Entonces, yo tengo un agujerito por cada casilla y yo tengo en braille el número de casilla o el número de lista y además puedo simplemente contando los agujeritos, si yo la opción que quiero votar es la cuarta, el cuarto agujerito, etcétera. Entonces, es totalmente viable hacer instrumentos para que las personas con discapacidad podamos votar en igualdad de condiciones, pero el problema es que hoy, en las elecciones nacionales, con la boleta única, lo único que se plantea como posibilidad de voto es que vayas con una persona de confianza o que sea la autoridad de mesa la que te asista en el voto. Y que te asista en el voto quiere decir que vos le tengas que decir a alguien, yo quiero votar a tal, y ese alguien lo tenga que marcar, y vos no tengas ni siquiera la posibilidad de verificar que lo marcó correctamente. Claro. Y eso viola la autonomía, el secreto del voto. O sea, es algo totalmente a ver, estamos hablando de que las personas con discapacidad visual, o sea, entre personas ciegas y personas con baja visión, somos entre el 1,5 y el 3% de la población. No es poca gente la que va a tener que votar de forma asistida. Y eso es un problema, y es viable resolverlo. Nosotros lo veníamos planteando ya desde que se aprobó la boleta única de papel,
y demás, o sea, simplemente haciendo estas plantillas, como las que se hacen en Santa Fe, como las que sé que también se hacen en Córdoba, eso se puede resolver con que haya una plantilla en cada escuela, en cada establecimiento de votación. Ya resolvemos el problema y le facilitamos a cualquier persona que tenga una discapacidad visual poder votar. Porque el hacerlo a través de otro tiene que ser una elección, no una obligación. Entonces, bueno, lo planteamos al Estado, no hubo respuesta, no hubo... A ver, lo que pasa siempre con la discapacidad, no hay tiempo, no se puede, no hay recursos y demás. Pero ¿saben cuánto cuesta hacer las plantillas para que haya una por escuela? Haciéndolas en papel, cuesta el 0,1% de lo que cuesta imprimir las boletas. O sea, estamos hablando de un incremento del 0,1% en el presupuesto de hacer las boletas. Para eso sirvió todo este lío de la provincia de Buenos Aires, de si se reimprimían o no se reimprimían, porque tuvimos los números de lo que salía a reimprimir. Claro. Y el problema es que no se lo hace porque las personas con discapacidad visual muchas veces, o con discapacidad en general, somos invisibles, no somos prioridad. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros como organización de la sociedad civil? Es hacer igual plantillas. Hacer plantillas para que cada persona con discapacidad visual pueda ir y votar con su plantilla y no tener que votar a través de otro. Sí logramos que nos reciban en la provincia de Buenos Aires, en el juzgado que tiene a cargo las elecciones, y en la provincia de Buenos Aires se comprometieron a, por un lado, informar a los delegados que las personas con discapacidad pueden votar con estas plantillas como apoyo, y también, como ya no había tiempo para la distribución de plantillas en toda la provincia, sí lo que se va a hacer con el juzgado de la provincia es distribuirlas en todos los espacios de votación de La Plata. Entonces, por lo menos como prueba piloto nos va a servir que la idea, el objetivo que se llegue es que en todos los establecimientos de La Plata haya haya plantillas. Y el resto, o sea, nosotros ahora estamos apuntando a hacer 1.500 plantillas entre ciudad y provincia para distribuirlas directamente a las personas con discapacidad que las necesitan para votar. Y así como alguien necesita llevar sus anteojos para poder ver mejor la boleta, nosotros necesitamos llevar la plantilla, ya que el Estado no la provee. Lo ideal sería que esté ahí la plantilla, porque eso es una cuestión de inclusión. Pero como no lo hace el Estado, nos tenemos que organizar como sociedad para hacerlo, y por eso justamente estamos haciendo una campaña, porque lo primero como organización de la sociedad civil es juntar la plata para hacer las plantillas. Hacer 1.500 plantillas nos cuesta 3 millones de pesos. O sea, a nivel Estado es nada, a nivel organización es mucho, y por eso estamos haciendo una campaña para que personas que quieran colaborar a través de un alias bien sencillo de recordar, que es Voto Sin Barreras, o sea, Voto Sin Barreras, todo junto, con ese al final, haciendo un aporte de 1.000 pesos, o desde 1.000 pesos, lo que cada uno quiera, estamos juntando justamente para cubrir este costo. Ya, por esta campaña la empezamos anteayer, y hoy ya llegamos a la mitad de lo que hace falta. Ya estamos haciendo las plantillas, de hecho ya ayer estuvimos cortando el papel, encargando los troqueles, ahora en cuando estén los agujeros empezamos a imprimir braille, porque la idea es que el lunes o martes puedan estar las plantillas, y también seguir haciendo redes, porque cuando el Estado no está hay que hacer las redes para distribuirlas a las personas que las necesiten. Pero bueno, ya la idea acá en Buenos Aires es que la gente la pueda buscar en distintas instituciones, incluso la va a poder buscar en la Biblioteca del Congreso, por eso trabajamos con la Biblioteca del Congreso, es un lugar bien accesible, fácil de llegar. La idea es que estas plantillas estén disponibles y que no sea una obligación votar a través de otro, que es espantoso, digamos. Imagínense cualquiera de ustedes o cualquier oyente que está del otro lado, tener que ir a votar y que le diga, bueno, decime que votás y yo te voto. Y nada, es una vulneración claramente de un derecho, y con algo que se podía resolver sin grandes presupuestos, y si incorporamos la mirada de la accesibilidad en el proceso del principio, es todo mucho más fácil y mucho más potente, porque llegaría a todas partes. Claro. Teniendo en cuenta el desfinanciamiento al sector de discapacidad, no es tan sorprendente lo que nos contás en ese sentido, no, claro, teniendo en cuenta el escenario actual. Sin embargo, abre la discusión de un montón de cuestiones que no se han tenido en cuenta, que obviamente están invisibilizadas, pero que también agravan la situación de, bueno, evidentemente no se tuvo en consideración esta situación, cuestión que ojalá se solucione y se incorpore para las próximas elecciones. Ya está, ahora no va a suceder, sí, pero por lo menos para las próximas. Igual, mira, te cuento una cosa. Primero, no es que no se lo tuvo en cuenta. El diputado, cuando se aprobó la
la boleta única de papel, había un artículo que decía, estaba muy mal redactado, porque estas cosas que pasan con la discapacidad, hablaba de no videntes en vez de personas con discapacidad, pero bueno, no importa. En Diputados había un artículo que decía que se tenía que garantizar plantillas para que las personas con discapacidad visual puedan votar. Y el Senado lo sacó, ese artículo. Así que incluso hubo una intencionalidad, porque seguramente es caro, porque es poca gente, no importa, se sacó. Entonces también nuestra campaña, ahora de hacer las plantillas y de poder votar con las plantillas, también tiene que ver con esto que vos decías recién, de que hoy las estamos haciendo nosotros a los ponchazos desde la sociedad civil, organizándonos para que lleguen y demás, pero esto tiene que servir para instaurarlo en 2027. En 2027 no puede haber excusa. O sea, si se puede hacer, si lo puede hacer una organización, que somos 10 personas trabajando como podemos para llegar a hacer las cosas, ¿cómo no lo puede organizar el Estado? Si cuesta el 0,1% de lo que cuesta imprimir las boletas, ¿cómo no se hace? Entonces, un poco también la intención de esto es que se haga, que se usen y que se demuestre que son necesarias y se las incorpore en el próximo proceso electoral. Porque, como decís, las personas con discapacidad, hoy en Argentina tenemos muchas cuestiones vulneradas, somos muy invisibles, se piensa que no hace falta, son caras las personas con discapacidad, entonces no se aumentan los presupuestos, no se aseguran un montón de prestaciones y cuestiones, y básicamente eso que lo que hace es excluir a una importante parte de la población, porque así como dije que las personas con discapacidad visual somos entre el 1,5 y el 3% de la población, las personas con discapacidad en general, y esto es una estadística a nivel mundial, son entre el 10 y el 15% de la población. Y aunque acá en Argentina se diga que hay muchas personas con discapacidad, que hay demasiadas pensiones, en Argentina solo el 4,4% de la población tiene certificado de discapacidad, así que encima hay muchas otras personas con discapacidad que ni siquiera están más invisibles todavía porque ni siquiera son reconocidas como personas con discapacidad. Pablo, muchísimas gracias por estos minutos en Hay Señal en Radio UBA, fuiste muy Dale. amable. Muchas gracias a ustedes y bueno, quien quiera colaborar puede hacer una transferencia. Votos sin barreras es Sí. el alias y nos puede seguir en @tiflonexos en Instagram, que ahí estamos contando lo que se va logrando y mostrando lo que se va haciendo para que todo eso quede claro para todo el que aporta. Muchísimas @tiflonexos, gracias. ahí nos pueden seguir. Gracias. Adiós, hasta luego. Recién hablábamos con Pablo Lecuona, fundador de la ONG Tiflonexos. Están llevando a cabo la campaña Votos sin Barreras. El proyecto es para que las personas con discapacidad visual puedan votar.